intelectual de la Universidad de los Andes. Ha sido profesor invitado por la Maestría en Comunicación y Desarrollo de la Universidad de Sevilla, conferencista invitado por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Mar del Plata, en Argentina, por el Instituto de Estudios Extranjeros de la Universidad de Pusan, en Corea del Sur, la Universidad de Massachusetts, en Boston, y la Facultad de Ciencias Sociales Flaxo, en Paraguay, de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, y la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, UNILA, con sede en Paraguay. Es experto en el área de innovación y desarrollo, gestión de conocimiento y desarrollo organizacional. El profesor Miguel Contreras, así como también el profesor Manuel Nantayapa, tendrán media hora para hacer sus exposiciones y habrá un periodo de preguntas y respuestas que serán dadas por el chat una vez que sea abierto para esos fines. Entonces, le damos la cordial bienvenida al doctor Miguel Contreras Natera para su exposición. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias al doctor Prudencio Chacón por la presentación que hace. También a Roy por auspiciar exactamente estos foros, exactamente por la comunicación constante y sistemática que hemos sostenido en los últimos días. Y al doctor Manuel Nantayapa por acompañarme en esta conferencia, ¿no? Primeramente, voy a hacer una consideración que considero que es muy importante. Esta consideración está parte del hecho de que nos encontramos en un punto de inflexión. En un punto de inflexión que implica una cantidad, un conjunto de procesos políticos, científicos, tecnológicos, ecológicos, civilizacionales, que ponen en entredicho y cuestionan de una forma u otra las formas como nosotros hemos teorizado hasta este momento y que implican también algunas líneas de fuga, unos puntos de intersección desde los cuales nosotros tenemos que pensar. Dicho esto, de decir que estamos partiendo de un punto de inflexión, supone también que las formas de aproximación con la que nosotros pensamos al mundo, uno pudiera decir, utilizando la terminología de Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, es decir, las formas de la ciencia normal, que necesariamente cuando estoy hablando de ciencia normal, sigo hablando de ciencia rigurosa y sistemática, pero en el caso de la ciencia normal hay un acuerdo, hay un consenso generalizado sobre las formas como, digamos, se teoriza sobre el mundo de la ciencia en un momento determinado, ¿no? Y Kuhn establece para ese momento la distinción entre ciencia normal y ciencia revolucionaria para dar cuenta de que hay procesos, acontecimientos que de una forma u otra apuntan a reconfigurar el campo de conocimiento. Esa distinción entre ciencia normal y ciencia revolucionaria, yo la reconfiguro a partir de la noción de ciencia normal y ciencia postnormal. Nosotros en este momento nos hallamos en un punto en el cual la complejidad, el caos y la incertidumbre se han hecho elementos cotidianos de la vida social, política, científica en este momento. O sea, partiendo de esta consideración inicial, yo quisiera, a partir de ella, ver cómo se han venido dando esto que llamamos los procesos de innovación, ¿no? Los procesos de innovación, que en cierto modo suponen las formas como se ha teorizado la innovación dentro de las ciencias. Aquí no hago una distinción entre ciencias naturales y ciencias sociales, sino que en cierto modo incorporo, integro la noción de innovación dentro de una visión de las ciencias, ¿no? Y esto también implicaría alguna reconfiguración teórico-epistémica en la cual por este momento me encuentro trabajando, ¿no? Entonces, visto así, una de las primeras cosas que tendríamos que decir sobre
sobre la idea de innovación es que la innovación, tal cual como nosotros la estamos pensando, es un proceso que en cierto modo uno podría decir que es intrínseco al proceso de conocimiento, a las formas como nosotros pensamos al conocimiento en un momento determinado, ¿no? Dicho así, ya, disculpa. Dicho de esta forma, una de las cosas que tendríamos que tratar de hacer es cómo a partir de la modernidad, y entonces yo estoy caracterizando lo que diría la modernidad eurooccidental, para no hablar de la modernidad europea o la modernidad a secas, sino que incorpora la noción de modernidad eurooccidental en el sentido de cómo a partir de las consideraciones civilizacionales del Atlántico Norte se va configurando los perfiles fundamentales de la modernidad tal cual como nosotros la conocemos. Y aquí supondría también la idea de que para hablar de modernidad tendríamos que hablar de modernidad en plural. No podríamos hablar de la modernidad en sí misma, sino que tendríamos que hablar de la modernidad en plural. Esta visión inicial, me disculpa, esta noción inicial nos indica a nosotros alguna cosa. Es decir, uno podría decir que hay un cambio fundamental que va operando entre el siglo XIV y el siglo XV, que ese cambio fundamental supone el desplazamiento de la razón centrada en, digamos, en la Biblia como el elemento rector, y va a comenzar a aparecer en las nociones de Francis Bacon, en las nociones de Tomás Moro, en las visiones del Renacimiento italiano, van a comenzar a aparecer nuevas formas de teorizar el campo de conocimiento, y la experiencia se convierte en un elemento central, medular, de las nuevas formas de conocimiento emergentes. Entonces, lo empírico, la idea de cómo contrastar el conocimiento, se convierte en un elemento central de las cosas como nosotros la estamos pensando. Y aquí comienza un proceso muy largo, es decir, que se da dentro de lo que Giovanni Arrighi, dentro de lo que Fernand Braudel llama el Mediterráneo, es decir, toda la civilización del Mediterráneo se va expandiendo, y esa expansión de la civilización del Mediterráneo va configurando los nuevos perfiles de la modernidad eurooccidental, y ese proceso que se inicia más o menos entre el siglo XIII, XIV y XV, se termina de consolidar en el siglo XV con los llamados descubrimientos, ¿no? Con lo que algunos autores llaman la era de los descubrimientos. Eso, de una forma u otra, cambia los perfiles de las formas como se venía teorizando. Y aquí hay un punto que es central para ello, ¿no? El punto tendría que ver con la idea de que uno de los elementos que aparece como la irrupción, como constitutivo de estas formas de teorizar, es que la noción de descubrimiento cambia completamente. Antes del siglo XV, el siglo XVI, la noción de descubrimiento suponía que se descubría algo que se conoce, se descubría como una capa de algo que se conoce completamente. Y con la irrupción digamos, de lo que, citando a Enrique Dussel en su conferencia de 1992, del encubrimiento, uno podría decir que lo que aparece con el 12 de octubre de 1492 y las consecuencias posteriores está vinculado directamente con un cambio de gestal, con un cambio de la noción de descubrimiento. ¿Por qué un cambio de la noción de descubrimiento? Porque el descubrimiento aparece asociado a la idea de lo completamente incierto, de lo completamente novedoso, de algo completamente misterioso. Y aquí hay un elemento que es central, que va a ir configurando, digamos, las teorizaciones de alguien como Tomás Moro, las teorizaciones de Francis Bacon, que siempre están pensando en un lugar
lejano y extraño a la Europa de su momento. Es decir, lejano y extraño a la Europa de su momento porque el afuera, la utopía está fuera de Europa, ¿no? Entonces eso va a ir configurando y consolidando lo que nosotros vamos a ir conociendo como la ciencia y digamos que autores como Newton, autores como Kepler, autores como Copérnico, en cierto modo van a reconfigurar completamente todo el campo del conocimiento, con la idea de movimiento, en el caso de Galileo, con la idea de la desaparición del centro, con el caso de Copérnico, y todos estos elementos se van a concentrar en la filosofía de René Descartes con el yo pienso, luego existo, ¿no? El cogito ergo sum, que va a ser el principio de subjetividad científico a partir del cual nosotros pensamos al mundo y es uno de los puntos en los cuales nosotros hoy también cuestionamos al mundo, ¿no? Entonces, dicho esto, ahora estas son como las consideraciones iniciales que nos van diciendo a nosotros cómo se va fundamentando el campo del conocimiento y cómo es ese campo de conocimiento que se va fundamentando va consolidando la ciencia tal cual como nosotros la conocemos, pero que simultáneamente a ello va asociado a un conjunto de transformaciones sociales, políticas, tecnológicas, ahora industriales, que van a cambiar completamente las formas como nosotros pensamos al mundo, ¿no? Estas formas que van emergiendo, digamos, va anudando la idea de ciencia con la idea de industrialización, con la idea con la lógica del capital. Ciencia, industrialización y capital se entrecruzan estas tres lógicas y van configurando las formas como nosotros conocemos la ciencia hasta el día de hoy, ¿no? Uno podría llamar que eso se conoce como la cientificización del mundo a partir de mediados del siglo XIX, cuando esas tres lógicas, que es la industrialización, la ciencia y el capital, se entrecruzan y van configurando el paradigma tecnoeconómico a partir del cual nosotros pensamos al mundo, ¿no? Y aquí ya entramos en la idea de cómo estas formas este proceso que se consolida a mediados del siglo XIX aparece teorizado inicialmente en el manifiesto del Partido Comunista redactado por Karl Marx y Federico Engels. La frase de todos los sólidos se desvanece en el aire nos indican a nosotros una cosa, es decir, que el capital o la lógica del capital ha puesto en movimiento un conjunto de transformaciones en donde lo que había permanecido como con una cierta aura desaparece completamente y el cambio se convierte en el leitmotiv del capital. Por eso, para Marx, en ese momento, cuando está redactando el manifiesto del Partido Comunista, percibe que la revolución constante de las fuerzas productivas hace exactamente a la burguesía una clase revolucionaria. Revolucionaria porque constantemente está revolucionando digamos, las formas de las relaciones de producción, ¿no? Es un elemento que es central dentro de la teorización de Marx, ¿no? Visto así, uno pudiera decir que esta frase de Marx indica, digamos, la forma como autores, desde una visión ideológica completamente distinta, desde, digamos, entendiendo que existen tres ideologías en la modernidad que surgen de la Revolución Francesa, el conservadurismo de Burke, de Herder, el Maistre, entre otros, el liberalismo de Stuart Mill, de Bentham, y el socialismo de Marx, Proudhon, Owens, entre otros, ¿no? Es decir, que a esas tres ideologías de la modernidad se van configurando dos asociadas al progreso y al cambio, como son el liberalismo y el socialismo, y una reaccionaria al cambio,
que es el romanticismo, que es el conservadurismo, ¿no? Entonces, todo esto, uno pudiera decir que desde las dos ideologías de la modernidad que apuntan a la idea de progreso, el liberalismo se va apropiando de algunas de las ideas centrales de un autor como Karl Marx, ¿no? En esa apropiación de un autor como Karl Marx, esa idea de todos los sólidos se desvanece en el aire conforma uno de los núcleos centrales de Sombart cuando está hablando de destrucción creativa, y posteriormente, y aquí me voy a detener un momento, de un autor como Joseph Schumpeter, que retoma dos cosas que son muy importantes, ¿no? La primera es que Schumpeter, partiendo de la idea de Weber de los procesos de racionalización moderna, va a ir tratando de resolver los problemas de la teoría del equilibrio de la economía neoclásica, introduce la noción de la innovación y el empresariado como el motor de la innovación. Por eso uno podría decir, en el caso de Schumpeter, el empresariado, el empresario es aquel que constantemente está revolucionando, tal cual como Marx lo veía desde la idea en el manifiesto del Partido Comunista, como la burguesía como una clase revolucionaria en el sentido de revolucionar las fuerzas productivas. Schumpeter toma esta idea que retoma de Marx, Sombart y Weber y convierte al empresario en la figura icónica de los procesos de innovación. El empresario constantemente, para poder resolver los problemas de sus competidores dentro de la competición intracapitalista, necesariamente va introduciendo elementos que reconfiguran completamente el campo de la producción. Y es el empresariado entonces la figura central dentro de la teorización de Joseph Schumpeter, ¿no? Visto así, uno pudiera decir que uno pudiera posteriormente decir que Schumpeter hipostasia completamente hipostasia y completamente la figura del empresariado, pero esa figura le permite resolver dos dilemas. El primer dilema es digamos, el carácter estático de la teoría del equilibrio general dentro de la economía neoclásica, y segundo, retomar estas ideas de Marx, Sombart y Weber para convertir al empresario exactamente en la figura icónica del capitalismo industrial. Por lo tanto, de una forma u otra también tratando de resolver los dilemas, las aporías que introduce un autor como Weber en el sentido, aporías en el sentido de un cierto pesimismo cultural respecto a los procesos de industrialización, ¿no? Entonces, esta idea nos indica a nosotros una cosa, que lo primero es que la relación entre industrialización, innovación y ciencia se convierte en el elemento central de la figura de Joseph Schumpeter, ¿no? Pero hasta aquí nosotros pudiéramos decir que de una forma u otra, Schumpeter es parte de una visión, claro, positiva del conocimiento. Schumpeter de una forma u otra también comparte los presupuestos teleológicos digamos, de la idea del progreso. Y hay un autor que analizando, partiendo, que además tuvo una profunda influencia en, por lo menos, investigadoras como la venezolana Carlota Pérez, que es Christopher Friedman, una de las cosas que introduce es la distinción entre lo que él llama innovaciones incrementales e innovaciones radicales. Para Friedman, que está analizando exactamente los procesos de reestructuración del capital que se están operando después después de la Segunda Gran Guerra Europea del siglo XX, uno de los elementos es ver cómo están operando esto que él llama las innovaciones incrementales y las innovaciones radicales. Esta distinción le permite exactamente decir
cómo hay procesos, en este caso voy a poner el ejemplo para analizar, el ejemplo del circuito de calidad de Toyota, ¿no? Que incorpora un elemento que sería central para pensar, en este caso, políticas públicas, políticas científicas, tecnológicas, ¿no? En este primer paso, Schumpeter, Friedman, una de las cosas que establece es que el circuito de calidad de Toyota, en cierto modo, ya en sí mismo es una innovación, ¿verdad? ¿Por qué sería en sí mismo una innovación? Primero, porque establece un cuestionamiento a las formas como se organiza la producción y cómo el papel de la gerencia y el papel de la producción dentro de los procesos de innovación. Entonces, cuando establece este cambio, una de las cosas que aparece es que si uno ve el paradigma fordista keynesiano, es decir, el paradigma a partir del cual dominó durante todo a finales de la segunda posguerra, ¿verdad? Keynes en el campo de la política y Ford en el campo de la organización de la empresa, hay una separación entre la gerencia y la producción. Esa separación, uno pudiera decir que convierte en figuras completamente estamentales la producción y la gerencia. En el caso del circuito de calidad de la Toyota, estas figuras en ningún momento funcionan como compartimentos estancos, sino que por el contrario, la gerencia se integra dentro del propio proceso de producción y se establecen algunos mecanismos que suponen que dentro del propio proceso de producción, cuando se hace alguna mejora a lo interno del proceso, esa mejora supone un incentivo digamos, dentro del proceso de producción y un incentivo que incorpora tanto a la gerencia como a la producción en este caso, ¿no? Y ahí se van desarrollando lo que uno llamaría estos incentivos y estas pequeñas mejoras a lo interno de un propio proceso. Estamos hablando de todo, en todo caso, de lo que nosotros también llamamos como ingeniería invertida, ¿no? Este proceso va generando innovaciones incrementales. Ahora, una innovación incremental es una innovación dentro de un continuo del proceso de producción. Pero una innovación radical es aquella que cambia completamente el proceso de producción, reconfigura completamente el proceso de producción, ¿no? Entonces esa distinción entre incrementar y radical le permite a Christopher Friedman analizar los procesos que se dan en Italia, los procesos que se dan en lo que uno llamaría los distritos industriales italianos, los distritos industriales alemanes, el chaebol coreano, el keiretsu japonés, ¿no? Es decir, cómo todos estos procesos, analizar esas experiencias y cómo estas experiencias se van a convertir posteriormente en tipologías para el diseño de políticas científicas, para el diseño de políticas de industrialización, para el diseño de políticas modernizadoras en cada uno de los países, ¿no? Y allí está lo que uno podría llamar como el circuito de calidad de la Toyota se convierte en una tipología que reconfigura completamente todo este proceso. Hasta aquí nosotros pudiéramos decir que siguiendo como esta visión, uno pudiera decir, bueno, aquí hay algunas innovaciones que son sustantivas, que están vinculadas a los procesos de reestructuración del capital que se da en la década de los 70. Este proceso de reestructuración supone un proceso de deslocalización de la producción, en donde una parte de la producción que se hace en Estados Unidos se realiza en China. Y aquí nosotros tendríamos que tratar de entender o de comprender cómo este proceso del cual yo estoy y que Nixon y Kissinger serían como las figuras centrales cuando viajan a China y que Trump sería el intento de revertir todo este proceso, que es un proceso de deslocalización del capital. Y ese proceso de deslocalización del capital, fíjense lo contradictorio que se da aquí, ese proceso de deslocalización del capital supone también
que es una ampliación y expansión del proceso de proletarización. El proceso de proletarización supone las relaciones capital-trabajo como las relaciones dominantes en todo el sistema mundial. Eso ya lo había previsto Marx en el manifiesto del Partido Comunista, que se convierte en un elemento clave allí, ¿no? Visto así, partiendo de esta genealogía que he estado realizando, uno de los temas que me interesaría a mí pensar, y estoy en este caso aquí muy rápidamente con lo que dice Amílcar Herrera, con lo que dice Carlota Pérez y con lo que dice Eve Suri, que primero Amílcar Herrera, partiendo de toda una tradición que se da internamente dentro de América Latina, que vincula con Barsaski, que vincula con un conjunto de autores, va pensando cuáles son las determinantes estructurales que imposibilitan o que facilitan exactamente los procesos de modernización científico-tecnológica, ¿no? Y para Carlota Pérez, que es una discípula de Christopher Friedman, se centra exactamente en lo que ella llamaría digamos, el cambio tecnológico, pero el cambio tecnológico a través de cambios de paradigma tecnoeconómico, porque el paradigma no es un paradigma que es simultáneamente tecnológico en sí mismo, sino un poco en los términos que yo lo había descrito, pero que no lo expliqué muy claramente, que es el paradigma fordista keynesiano. Keynes se convirtió en la figura central desde el punto de vista de las políticas económicas y Ford se convirtió en la figura central dentro de los procesos de organización de la producción. Eso dio inicio a un paradigma fordista keynesiano. ¿Qué es lo que nosotros comenzamos a vivir a partir de la década de los 70? Un paradigma tecnoeconómico de flexibilización que está vinculado exactamente el dominio del neoliberalismo como política económica y a los procesos de deslocalización, a los procesos de depauperización del proletariado que se inicia exactamente con todo el tema digamos, del paradigma tecnoeconómico neoliberal. Y entonces aquí una de las cosas que quisiera apuntar está vinculada directamente con el tema de los estudios de la ciencia. ¿Por qué el tema de los estudios de la ciencia? El papel de figuras como Eve Suri, que en cierto modo tienen la idea de que es necesario hacer varias transformaciones. Una transformación vinculada no solo a la ciencia, digamos, es como aquí bastante paradójico y ambiguo, porque se cuestiona exactamente cómo se va configurando también una ciencia colonial dentro de la región, pero esa ciencia colonial dentro de la región, ¿qué es lo que produce una ciencia colonial? Una ciencia colonial dentro de la región, lo que hace, en cierto modo, es algo muy simple. Replica el paradigma tecnoeconómico del centro y no logra desarrollar un paradigma tecnoeconómico propio. Elementos que había destacado personas como Amílcar Herrera, Barsaski y todo lo que está asociado con la teoría de la dependencia. Esta idea necesariamente de que hay elementos, digamos, superestructurales dentro del campo de la ciencia que imposibilitan pensar el cambio, que imposibilitan pensar la innovación. Y aquí hay un elemento que nosotros tendríamos que recuperar del tema de los estudios de la ciencia. Se llama en el IBIC, se llama estudios sociales de la ciencia. Yo diría que hay un error con la idea de incorporar estudios sociales al tema de la ciencia. Se llamaría para mí sin más estudios de la ciencia. Un centro de estudios de la ciencia, pero se incorpora la palabra social, porque eso supondría separar a la ciencia del elemento social. Y esto es uno de los elementos en los cuales pienso yo que es uno de los grandes dilemas que nosotros arrastramos desde este momento. Es decir, dilemas que tienen que ver con la idea, por eso incluí dentro de mi visión
la idea de Thomas Kuhn sobre la ciencia normal y la ciencia postnormal, pero que también el todo vale de Paul Feyerabend, que están vinculados sobre todo a la idea de la inconmensurabilidad. Y esta idea de la inconmensurabilidad también es una idea que cuestiona directamente la idea del conocimiento por acumulación. Es decir, de que el conocimiento científico es un conocimiento acumulativo, ¿no? Yo, por el contrario, estaría desarrollando la idea, digo, contrario a esta idea, es que el conocimiento indudablemente no es acumulativo, en este caso, en el sentido de progresivo, pero sí hay un elemento que pudiéramos decir que sería interesante explorar dentro de todo lo que es el tema de la incertidumbre, el tema de la complejidad, de autores como Ilya Prigogine, autores como Bruno Latour, autores como Isabel Stenger, autores como Donna Foraway y Evelyn Foss-Keller, que exactamente estarían trabajando en una dirección de incorporar el tema de la complejidad y el tema de la incertidumbre dentro del campo del conocimiento, pero partiendo de la idea de que no existiría una distinción que se hizo muy fuerte entre ciencias naturales y ciencias sociales, sino que tendríamos que pensar desde una visión monista en el campo de la ciencia, ¿no? Y esto ya de entrada supondría pensar todos los temas de la innovación, porque la innovación nos lleva necesariamente en esta revisión que he hecho el concepto de innovación, que obviamente es sucinta, que obviamente es selectiva, que obviamente está sujeta también a las discusiones propias de la comunidad, nos coloca a nosotros en un plano bien importante, ¿no? Es decir, cómo nosotros tratamos de comprender ahora, en este momento, un elemento como lo es digamos, la pandemia, y cómo entender todos estos elementos cuando uno pudiera decir que en el caso, por citar el más emblemático en este momento, en el caso de la vacuna, nosotros estamos sujetos no a un debate científico. En el caso de la vacuna, nosotros estamos sujetos a un debate geopolítico. Y ese debate geopolítico, en el caso de la vacuna, supone también en cierto modo, el encubrimiento de otros procesos de innovación, de otros procesos que desaparecen con este arreglo entre las grandes farmacéuticas, con este arreglo geopolítico, que en cierto modo va a establecer también las condiciones de las nuevas formas de regulación que aparecen digamos, estas nuevas formas de regulación que comienzan a aparecer digamos, en la escena global, ¿no? Entonces, aquí hay como algunos elementos, veo que hay un chat con los 30 minutos, le respondo a Omar Ovalles y le respondo a Gregorio, creo que están dentro, bueno, no. Miguel, las preguntas las vamos a dejar para el final cuando tú termines, entonces ya yo voy a hacer una selección aquí, bueno, hay dos nada más, no hay ningún problema, para que entonces tú respondas en bloque a todas las preguntas que surjan, ¿de acuerdo? Perfecto, Ok, perfecto. gracias, Miguel. Bueno, entonces un poco la idea, ¿verdad? La idea central aquí a partir de este momento sería que, digamos, que la visión de Christopher Friedman, la visión de Carlota Pérez, esa visión fue una visión que en cierto modo creó un paradigma tecnoeconómico para comprender los procesos de innovación, ¿no? Friedman y Carlota consolidaron un paradigma de comprensión de los procesos de innovación, ¿no? En el caso de Carlota, indudablemente está vinculado
al tema de las revoluciones tecnológicas, están vinculadas también al tema de las finanzas globales, y esto es un debate aparte también. Pero lo que quiero decir es que esto se convirtió en un decálogo para el diseño de políticas públicas. Y ese decálogo para el diseño de políticas públicas replicó esas experiencias, y al replicar esas experiencias se convirtieron esas experiencias en un modelo a partir de los cuales nosotros pensamos el tema de la política científica tecnológica. Un poco el desplazamiento que quisiera introducir allí es que, de todas maneras, partiendo de la idea de que no estamos, digamos que partiendo de la idea, en el caso, por poner el ejemplo, el tema de la vacuna contra la COVID-19, estamos partiendo de que ese debate que parece científico tiene un elemento central que es económico y que es geopolítico, ¿no? Y que eso obliga a repensar, en cierto modo, también los procesos de innovación a lo interno de cada uno de los países, porque obliga a pensar en cada uno de los casos lo que yo llamaría conocimientos forcluidos, conocimientos que han sido olvidados y excluidos del campo del conocimiento. Algo que de una manera muy genial presentó Claude Lévi-Strauss en su libro maravilloso llamado El pensamiento salvaje. Bueno, con esto cierro y espero las preguntas, pero eso es media hora, me ciño a la media hora exactamente. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Contreras. En efecto, bueno, ahora después de su interesantísima disertación, vamos a dar cabida a, solamente se han presentado dos preguntas que usted acaba de ver muy bien, que son las del profesor Omar Ovalle. Él pregunta por qué siempre se deja fuera de esta historiografía los procesos de innovación popular, de apropiación crítica del conocimiento científico por el pueblo, los desarrollos tecnológicos propios y que ahora explican parte de nuestra sobrevivencia. Y no sé si quiere responder esta primero y luego le lanzo la segunda. Sí, puedo responderla. Ok, Exactamente. pues. Bueno, comparto completamente digamos, lo que plantea Omar, ¿verdad? En el sentido de que cuando yo estoy diciendo que el conocimiento no es acumulativo, en cierto modo estoy cuestionando la lógica eurooccidental a partir del cual se clasifican los conocimientos, ¿no? Y que indudablemente cuando también estoy hablando del pensamiento salvaje de Lévi-Strauss, cuando Lévi-Strauss establece una distinción entre lo que él llama el conocimiento científico y el bricolage, y que establece que no existe ninguna diferencia en términos lógicos entre el conocimiento científico y el bricolage, está estableciendo de que no existe una lógica jerárquica entre la ciencia y otras formas de conocimiento. No existe una jerarquía, y de hecho Lévi-Strauss en este libro, El pensamiento salvaje, una de las cosas que hace es denunciar el tema de cómo el conocimiento de la botánica, de la zoología, se sirve de las grandes taxonomías realizadas por los pueblos indígenas, ¿no? Y que esas taxonomías de los pueblos indígenas son excluidas con un lenguaje completamente científico, con un lenguaje que reescribe sobre digamos, las propiedades de las plantas, las propiedades del contexto en el cual aparecen estas plantas, reescriben sobre ellas y, en cierto modo, separan posteriormente el conocimiento de su contexto de descubrimiento. Es decir, separan el conocimiento de su contexto de descubrimiento y después lo convierten en un conocimiento que como que se hubiese sido producido en los grandes laboratorios, y que estos grandes laboratorios no se sirvieron de, en este caso, las farmacias, digamos, de los conocimientos de los cuales se apropiaron por distintas vías los que estaban allí como desarrollando actividades extracientíficas que eran, en cierto modo, actividades científicas, ¿no? Entonces, claro que ahí hay un elemento que sería central, y le dejo esta hipótesis como una hipótesis, digamos, de mediano plazo para explorar. Uno
citando a un ecoepidemiólogo español que sostiene, Jordi Serra, que sostiene exactamente que uno pudiera pensar que Jordi Serra sostiene exactamente que los murciélagos tienen como 64 millones de años en el planeta. Uno pudiera cambiar la cantidad de años que tiene, en este caso, los murciélagos en la Tierra. Lo que está claro es que los coronavirus no son fatales para los murciélagos. Los murciélagos, entonces uno pudiera aquí, esta es la hipótesis que yo dejaría, que uno pudiera tratar de ver cómo hacen los murciélagos para curarse los coronavirus, ¿verdad? Seguramente van a plantas que están escritos dentro de su información genética, van a plantas y comen plantas que les permiten expulsar y curarse del coronavirus. Es un elemento allí que dejo como porque el coronavirus es letal cuando cambia de huésped. Entonces, cuando cambia de huésped es que se convierte en un elemento letal para nosotros, ¿no? Entonces, esto lo dejo allí, pero cuando trabajo el tema de la forclusión y el tema de la exclusión, exactamente uno de los elementos centrales que queda dentro de la forclusión y la exclusión es exactamente todo lo que tiene que ver con la economía popular, todo lo que tiene que ver con los saberes ancestrales, con los saberes populares que quedan excluidos dentro de las taxonomías científico-técnicas. Muchas gracias, profesor. Tenemos aquí la pregunta de Gregorio Morales. Desde su punto de vista, visto los teóricos presentados, ¿cómo puede observarse la innovación social? Y hay una pregunta, no sé si relacionada, pero que quizá valdría la pena ponerlas las dos juntas, que es de María Álvarez. Dice, buen día, en ese repensar de los procesos de innovación, ¿qué puede decir en relación a la innovación abierta? Sí, en este caso, uno de cada uno de los teóricos, una de las cosas que yo trato de remarcar dentro de mi presentación es la idea de que estoy exactamente cuestionando lo que uno llamaría las dos culturas con que se organizó el conocimiento en la modernidad eurooccidental. Citando digamos, la distinción que hace Snow entre dos culturas, de ciencias nomotéticas, ciencias ideográficas, de ciencias naturales y ciencias sociales, y teniendo el paradigma de la física y la matemática como el paradigma a seguir de todas las ciencias, uno de los elementos que me parecen a mí central cuestionar tendría que ver con la idea de que existe una innovación que no es social, ¿verdad? Es decir, la innovación en sí misma es social. Es decir, la innovación no puede ser pensada sino como un elemento social, como un elemento constitutivo dentro de una comunidad de científicos. Digo esto, ¿no? Es decir, cuando aparece alguna imagen completamente distinta dentro del campo de la visión, y uno pudiera decir que los elementos centrales aparecen en la física de principios de siglo con Albert Einstein, la teoría general de la relatividad, y Max Planck con la mecánica cuántica, que en cierto modo estas dos visiones cuestionan y todavía nosotros seguimos presos, sigo en el sentido teórico, seguimos presos de esa revolución que introducen tanto Einstein como Planck, que radicalizan Bohr y otros autores, Heisenberg, dentro del campo de la física, que no permiten ahora tener un paradigma unificado del campo de la física como fue la mecánica newtoniana, ¿no? Entonces, si nosotros vemos todo este proceso interesantísimo de cómo se van tejiendo las reconfiguraciones de un cambio paradigmático, no se reconfigura por el genio de Einstein o por el genio de Max Planck, sino que se reconfigura dentro de una comunidad que está constantemente repensando o impensando
constantemente lo que otros están diciendo. Se hace como una innovación social que implica un cambio de gestar. Cuando nosotros insistimos en la idea de innovación social, estamos insistiendo también en una separación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, cuestión que en este caso yo estoy cuestionando. O sea, yo estoy cuestionando esa distinción entre las ciencias naturales y las ciencias sociales y las jerarquías entre una y otra, ¿no? Entonces, las jerarquías por campos, es decir, en algunos momentos esto fue un debate muy importante que tenía que ver con la formalización de los campos de estudio, la formalización que ha llegado la química, la física, la formalización que han llegado otras ciencias, pero ya todos estos elementos que en algún momento fueron el horizonte normativo de la ciencia, desaparecieron porque ahora la incertidumbre es el elemento central de toda la ciencia, ¿no? Y entonces aquí lo que trato de cuestionar es esta idea entre innovación e innovación social. Es decir, existe la innovación como un elemento central, que son procesos indudablemente sociales, porque no son procesos que ocurren como monadas separadas de los procesos sociales, ¿no? La otra, Prudencio, no me la recuerda. Sí, Miguel, vamos a dejar esa pregunta porque me parece interesante para proponer Perfecto. a los dos ponentes. Entonces vamos a darla para el final, para cuando termine el doctor Nanda Yapa su conferencia, la vamos a formular para los dos. Entonces, bueno, agradecemos mucho al doctor Miguel Contreras su excelente exposición y muy buenas respuestas a las preguntas dadas por la comunidad. Y pasamos ahora a la conferencia del doctor Manuel Nandayapa. El doctor Manuel de Jesús Nandayapa Alfaro es profesor investigador del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es actualmente profesor investigador de Ingeniería Mecatrónica, es coordinador del programa de Ingeniería Mecatrónica, tiene estudios de doctorado en la universidad, en la Nagaoka University of Technology de Japón. También tiene estudios en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Cuernavaca, en Morelos, México. Y tiene también un grado de maestría en Ingeniería Mecatrónica. El doctor Nandayapa tiene un extenso currículum, tiene numerosas publicaciones, entre ellas tiene 3 patentes en su haber y publicados varios libros y por supuesto capítulos de libros y publicaciones científicas. El doctor Nandayapa va a disertar sobre las interfaces ápticas como herramientas en la educación. Muy buenos días, doctor Nandayapa. Tiene usted la audiencia en su atención. Ok, sí, buenos días. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación, primeramente, a lo que es el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología y al Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, a sus directivos, también al profesor Roygar por hacerme la invitación a participar en el foro. Muchas gracias pues a todos los amigos venezolanos que en sí tengo muchos amigos venezolanos de cuando estuve estudiando doctorado. Estuve estudiando doctorado en Japón, entonces en Japón habían muchos venezolanos y que la verdad estimo mucho. Bueno, la presentación de este día va un poco más enfocada a la práctica de la innovación, no tanto como la del doctor Miguel Contreras. Muchas gracias por su explicación, estuvo muy extensa, enriquecida para mí. Y en este caso va un poco enfocado a la parte práctica de la innovación y traté de sacar algunos conceptos teóricos de innovación, de lo que se puede llegar a presentar en lo que uno hace, en el quehacer diario de uno como profesor en la universidad o como profesor investigador aquí en lo que uno hace. Y bueno, el tema a presentar le denominé interfaces ápticas como herramientas en la educación.
Bueno, puse esta definición que el doctor Miguel Contreras ya lo había mencionado, de Schumpeter. La innovación es la introducción de nuevos productos y servicios. Y bueno, y que está un poco más enfocada a la parte de las empresas, y que tiene bastante que ver con lo que hacemos también aquí. Les comento así brevemente: estoy ubicado al norte de México, frontera con Estados Unidos, donde la empresa maquiladora aquí en la ciudad, en Ciudad Juárez, es muy grande. Una gran parte de la población se enfoca a la empresa maquiladora. Entonces, nosotros también estamos muy relacionados con esa empresa. Bueno, nada más aquí en la ciudad existen más o menos alrededor de unas 350 empresas bueno, de todo el mundo, tanto chinas, gringas, europeas. Entonces hay una infinidad de empresas. Bueno, entonces esto, digamos que aplica un poco esta definición a lo que nosotros tenemos aquí en Juárez también. Y un poco más a la parte específica de la innovación social, dice que es la aplicación de enfoques novedosos, prácticos, sostenibles y de mercado que logran cambios sociales o medioambientales positivos con énfasis en las poblaciones más necesitadas. Cabe aclarar, creo yo, que la innovación social, pues también va relacionado bastante con la parte tecnológica que hace que se resuelvan o que se logren esos cambios sociales o medioambientales, y que en esta época que estamos viviendo ahorita de la pandemia, y que se viven en otras épocas también, donde han permitido tener mucha innovación. O sea, que ahorita podríamos hablar de muchas innovaciones, como la vacuna principalmente, que llega a ser una innovación que está cambiando, se puede aplicar como una innovación social, o podría ser una innovación tecnológica que está resolviendo problemas sociales, y que nos motiva y que nos hace que despierte la creatividad para poder tener innovación. O sea, que en cualquier momento, incluso de guerra, que se hace mucha innovación y que hace mucha creatividad en lo que se está realizando. Entonces, considero que ahorita en esta pandemia nosotros hemos innovado de muchas formas. O sea, hemos innovado tanto de la parte médica en la vacuna, que es lo principal, que es lo que se ve en todo el ámbito que estamos viviendo, pero también estamos innovando cómo estamos trabajando. O sea, nosotros cambiamos la forma de cómo trabajar desde nuestras casas, y eso también estamos innovando cosas. Pero también los alumnos que están tratando de adquirir ese conocimiento, entonces tienen que cambiar y tienen que ver cómo van a aprender, y no rehusarse a ese cambio, ¿no? Entonces, innovan los niños que están cambiando. Ayer apenas veía algo en el internet donde decía que por qué no se les daba gracias a los niños que también están pasando por este momento donde donde no se les preparó, y de alguna forma están tratando de adquirir conocimiento por medio de una pantalla y por medio de las herramientas educativas que tengan, y que uno pueda tener en casa, y que pueda llevar a tener ese conocimiento. Entonces, considero que también por ese lado estamos innovando, y que nosotros como profesores también tratamos de hacer cosas nuevas para poder innovar. Entonces hay muchas innovaciones tecnológicas, ¿no? En el mundo. Vemos que hay, por ejemplo, el Internet fue una de las innovaciones principales que ha habido.
los teléfonos inteligentes ahorita que son herramientas básicas y que muchos de nuestros alumnos lo están utilizando para tomar sus clases. Por supuesto, yo estoy más enfocado a la parte tecnológica y la parte robótica también ha sido innovador. Las cosas del espacio, las cosas de la generación de energía, por el lado de aeronáutica, por el lado de educación y aeroespacial también hay muchas cosas que se están innovando. Aquí en Ciudad Juárez también hay empresa aeronáutica que empieza a trabajar sobre cosas de fuselajes, de cosas de helicópteros. Entonces, se ven muchas innovaciones y una de las cosas que creo que podríamos, o un indicador de cuánta innovación hay, tanto en las empresas como en los países, podría decirnos algo sobre las patentes, por ejemplo. ¿Cuántas patentes se generan o cuántas patentes generan los países y se generan en las empresas, por ejemplo, que son su valor intangible de todos, para que podamos demostrar que tenemos innovación, ¿no? Que podemos de alguna forma medir algo que tiene que ver con la innovación, ¿no? Entonces, aquí no dejamos fuera la parte de educación, y más o menos sobre ese enfoque es lo que les preparé para hoy, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con la innovación en la educación, y algo que está más enfocado a mi área, que son las interfaces ápticas. Entonces, en la parte de educación, el término de Smart Learning y Smart Classroom se ha revolucionado mucho, y, por ejemplo, podemos contar con pizarrones interactivos, por ejemplo, con dispositivos móviles, con un montón de aplicaciones móviles para poder tener una buena educación y poder tener diferentes herramientas para que se adquiera el conocimiento. O sea, no se quede en un conocimiento tácito, sino que se pueda explotar y se haga más explícito para que nuestros alumnos o en todos lados, ¿no? Se pueda tener aprendizaje. Por supuesto, también las plataformas educativas. Hay muchas plataformas en línea que nosotros podemos visualizar y podemos utilizar. El uso de la realidad virtual, de la realidad aumentada, que también en cierta forma nosotros trabajamos algo sobre eso para poder ir mejorando herramientas educativas y tener innovación. O sea, tenemos innovación en ese tipo de productos que estamos generando. La realidad mixta, que es algo, pues, una mezcla de las anteriores. Entonces, viéndolo así, continuamente estamos innovando. O sea, el profesor Miguel Contreras mencionaba algo de la innovación incremental, ¿no? Y de la innovación radical. Yo creo que en cierta forma tenemos los dos tipos de innovación en forma continua, porque podemos generar productos nuevos, completamente herramientas nuevas para lo que nosotros estamos haciendo, o podemos ir incrementándole a lo que ya tenemos, ¿no? O sea, que la parte innovativa que ya se tiene. Y una parte de los requisitos de las patentes, por ejemplo, tiene que ver mucho con la innovación, ¿no? También, tanto que la creatividad y la parte de la aplicación industrial, pero esto considero que es algo que se está generando, ¿no? Entonces, son herramientas que nos permiten tener mejor adquisición del conocimiento por medio de este proceso de innovación que estamos teniendo. Pero ¿qué tiene que ver la parte de interfaces ápticas aquí? O sea, ¿cómo entra esta idea o esta innovación dentro de la innovación? Yo estuve estudiando en Japón más o menos del 2009 al 2012 y bueno, pues adquirí conocimientos de esa corriente, ¿no? De la corriente japonesa, de la tecnología japonesa. Entonces, allá estaban trabajando mucho sobre la parte áptica, al menos en el laboratorio donde me tocó que trabajar, y lo que tenía que ver era cómo adicionarle los sentidos a un robot,
a la robótica, cómo adicionarle. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar nuestros sentidos, como el tacto, como la vista, como el gusto, como el olfato, como el auditivo. Entonces, nosotros podemos adquirir todos estos conocimientos, pero en un robot, por ejemplo, es más difícil tener esos sentidos. Y además, cuando nosotros interactuamos con ese robot o con el ambiente por medio de un robot, entonces necesitamos tener sentidos. Pero ¿cuáles son los más comunes? Bueno, los más comunes es el sentido de la vista que nosotros utilizamos por medio de una cámara. Podemos adquirir ese conocimiento o esa parte de visión, ¿no? Y podemos también aplicar la parte auditiva, donde es posible escuchar un ambiente remoto por medio de una bocina y un micrófono, ¿no? Pero, ¿qué tan importante entonces es el sentido del tacto? Alguien por ahí preguntaba, decía, ok, entonces va a ser posible que nosotros tengamos una videoconferencia y podamos estar tocando pues a la novia o a los objetos de estudios que estemos interactuando con el profesor, o no sé, ese tipo de tecnología sería maravilloso, ¿no? Entonces, que pudiéramos tener ese tipo de innovación. Entonces, la parte áptica tiene que ver con el sentido del tacto, que donde nosotros lo explotemos, podamos incluirlo en la parte robótica, en la parte tecnológica, y que nos permita adquirir conocimientos de forma más, pues, más explícita, ¿no? Entonces, ya hay bastante desarrollo en la industria. Hay muchas empresas que hacen este tipo de desarrollo, que están trabajando sobre estos desarrollos. Y, por ejemplo, aquí puse unos ejemplos de los logotipos de las empresas que trabajan. Y aquí, por ejemplo, este dispositivo Phantom es una interfaz áptica que me permite tener poder tener una interacción con un ambiente virtual, por ejemplo, para un tipo de aprendizaje donde no tengo el elemento real y que puedo interactuar con esa parte virtual y mi conocimiento se está enriqueciendo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas llega a ser importante aquí, la unión de la áptica con la educación. Pero también otra empresa que es Quanser, que también está fabricando también algo parecido, o fabricó algo parecido, pero también de esta otra interfaz áptica que es TrueMaster TX Racing Wheel. Entonces, le permite tener sensaciones táctiles cuando uno está aprendiendo a manejar o cuando uno está jugando y puede tener esa interacción. O sea que hay muchas aplicaciones ápticas en las cuales nosotros podamos tener y se han desarrollado en diferentes formas. Por ejemplo, pueden ser un tipo guante, puede ser un tipo robot como este tipo de dispositivos Phantom, puede ser todo el brazo, por ejemplo. Entonces, hay diferentes tecnologías que sirven para eso. Entonces, todo eso nos permite también tener elementos para incluir la parte áptica o la parte del sentido del tacto a las herramientas educativas. Entonces, lo común, les mencionaba, lo común de las interfaces es que si nosotros queremos tener una información auditiva de un ambiente remoto, pues utilicemos un micrófono y un auricular o una bocina. Entonces, nosotros podemos adquirir esa información. Si nosotros queremos tener información visual, entonces ponemos una cámara y del otro lado podemos tener una pantalla donde estemos visualizando esa información visual. Pero la información táctil, bueno, en esas dos es de tipo unilateral y no hay información de regreso. O sea que la bocina no puede regresar información para interactuar con el micrófono. Entonces, eso se hace de forma unilateral, o sea, en un sentido nada más. Pero la información táctil, en este caso, esta información requiere de una transmisión de información en forma bidireccional.
O sea, que tenemos que estar interactuando con un ambiente. O sea, que si el profesor está en su casa y el alumno está en su casa, y poder tener una herramienta donde puedo estar interactuando con un objeto que el profesor me está enseñando y que puedo tener esa información táctil para poder adquirir el conocimiento. Entonces, pero también poder regresarle la información de qué tan suave o qué tan duro está el objeto que está interactuando, o cómo se está moviendo. Entonces, esa información es de tipo bidireccional. Entonces, esto es lo que se trata de agregar. Y para esto, les comentaba, allá en Japón, más o menos tiene como 30 años, un poquito más de 30 años, desarrollaron tecnologías donde esto permite hacer este tipo de cosas, de transmitir este tipo de información. Y considero que esa innovación, al igual que la parte de la información visual y la parte de la información auditiva, considero que le está poniendo un valor agregado a a la educación que nosotros podemos adquirir, ¿no? Pero hay muchas aplicaciones ápticas. Por ejemplo, un robot muy conocido que sirve para cirugías, que es el robot Da Vinci, que este robot me permite hacer una cirugía, o le permite a un médico cirujano hacer una cirugía sin estar presente en la sala de cirugía. Y eso, pues, le permite tener la forma de manipular al paciente, pero teniendo información áptica también, o sea, teniendo esa retroalimentación para que el momento de interactuar con un tejido humano por medio de un bisturí, pues tener esa información de cuánto debe presionar o cuánta fuerza debe aplicar. Entonces, pero también hay cosas como para entrenamiento, como en esta figura donde se utiliza el Phantom y se está interactuando con un tejido humano virtual, y que se puede tener sensación de qué es lo que se está tocando, si se está tocando un hueso, si se está tocando la piel. Pero también se tiene, perdón, en la aplicación de la industria automotriz. Bueno, ya tenemos muchos dispositivos que permiten interactuar con el usuario de forma táctil. Y bueno, esta bicicleta también que les ponía aquí de ejemplo es cuando el usuario puede tener la sensación de que está montando la bicicleta y cuánta fuerza le está aplicando. Entonces, ese tipo de innovaciones considero que está enriqueciendo mucho el conocimiento para el que está interactuando con esos dispositivos. Algo muy importante dentro de la información táctil es la transparencia áptica. Este término tiene que ver algo con la analogía de la fidelidad auditiva. O sea, qué tan fiel se escucha un sonido. En este caso, qué tan fiel se siente lo que uno está tocando. A eso se le conoce como transparencia áptica. Y lo que se trata de hacer en este tipo de productos es que se tenga mejor transparencia, para que si yo estoy interactuando con un objeto, bueno, se pueda tener esa información lo más fiel posible. Entonces, de tal forma que yo puedo estar adquiriendo esa información y puedo decir que es en realidad lo que estoy tocando. Es como que si yo lo estuviera tocando en el mismo lugar, ¿no? Para eso, algo de lo que nosotros estamos desarrollando y de que estuvimos desarrollando es una palanca áptica. Bueno, es una interfaz áptica que me va a permitir tener sensación táctil de objetos virtuales. Y eso con el fin de que, o sea, nosotros vamos en el área de físico-matemática, vamos a una clase de física, por ejemplo, y hacemos un cálculo por la ley de Newton, por ejemplo, y dice fuerza es igual a masa por aceleración, pero nosotros hacemos el cálculo y nos da, no sé, la fuerza que se necesita es 1 Newton, pero ¿cómo se percibe esa fuerza? O sea, ¿cómo tenemos nosotros esa fuerza cuando nosotros estamos adquiriendo ese conocimiento? O sea, no hay forma fácil con un pizarrón de poder decir, ok,
ya tengo este cálculo y ahora se siente de tal forma para que ese conocimiento se arraiga a nuestro cerebro, que sea como un cerebro, como un conocimiento explícito. Entonces, de tal forma que nosotros hicimos algunos experimentos con esta palanca áptica. Hicimos estos 4 experimentos. Para empezar, hicimos una barrera virtual y lo que hacemos es conectar un motor con su instrumentación y movemos la palanca y la barrera es virtual, de tal forma que nosotros aplicamos una fuerza, un newton, por ejemplo, se puede programar y le podemos aplicar un newton y decir, ok, así se siente un newton, ¿no? No es nada más de un cálculo físico, de un cálculo analítico que se hizo, sino que tenemos esa sensación y podemos adquirir ese conocimiento. Cuando le apliquemos o le cambiemos por medio newton, entonces vamos a tener esa sensación también de medio newton. Entonces ese conocimiento se vuelve explícito, ¿no? La otra parte que nosotros, el otro experimento que nosotros hicimos, pues es algo sobre un resorte. O sea, cómo nosotros podemos tener la sensación de que cuando estiramos un resorte, podamos tener esa fuerza, ¿no? Podemos aplicar esa fuerza. Entonces, esto nos permite saber entre aplicar otras leyes y tener ese conocimiento de la materia de física. Entonces, nos permite tener esa sensación, ¿no? Y lo hacemos también con la misma palanca virtual. Todos los elementos siguen siendo virtuales, se pueden tener diferentes tipos de valores para poderlos, para poder interactuar con variaciones. Entonces, esto consideramos que nos ha ayudado a que el conocimiento pues se vuelva explícito. Otra de las cosas que hicimos es, bueno, si ya probamos un resorte, entonces, ¿cómo se siente un amortiguador? O sea, sabemos que el amortiguador pues está montado en el vehículo y podemos saber cómo sentimos cuando vamos dentro del vehículo, pero ¿cómo se siente si nosotros lo palpamos con nuestra propia mano, ¿no? Entonces, esa parte, ¿cómo se adquiere ese conocimiento? Entonces, la otra también, y yéndonos por la parte de electricidad, bueno, ¿cómo se siente cuando 2 cargas eléctricas se están atrayendo o se están repeliendo? Entonces, ese tipo de información también es importante y nosotros tratamos de reproducir esos elementos virtuales de tal forma que al alumno se le haga más fácil adquirir ese tipo de conocimiento. Bueno, eso lo probamos con una interfaz áptica, montamos un motor con su instrumentación, con su fuente de energía y podemos tener esa interacción por medio de la palanca. Actualmente nosotros estamos trabajando para que sea de forma remota, o sea, que podamos tener una interacción con un objeto remoto y que podamos tener la información en nuestro laboratorio o poder tener en los alumnos y poder construir algo más sencillo de tal forma que se pueda tener esa interacción. Entonces, de alguna forma estamos introduciendo los términos de innovación, ¿no? Otra de las cosas que estuvimos trabajando es la parte de realidad aumentada aquí en este proyecto. ¿Y a qué se refería? Bueno, nosotros tenemos la palanca, pero no vemos lo que estamos tocando, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos aquí un resorte, por ejemplo? Sin que esté el resorte, podamos sentir que estamos interactuando con el resorte, pero no existe, es virtual. Entonces, nosotros le podemos cambiar a diferentes tipos de resortes y lo estamos viendo por medio de una cámara que está estirándose, el resorte se está expandiendo o se está comprimiendo y podemos tener ese conocimiento. Entonces, esto es lo que de alguna forma estamos tratando de agregarle más herramientas o estamos haciendo innovación incremental en este tipo de desarrollo tecnológico. Bueno, finalmente, este dispositivo uno de los dispositivos que fabricamos,
Bueno, está publicado en esta revista y ahí pueden ver la referencia donde está. Trabajamos varios colegas aquí en este proyecto y nosotros hemos estado incrementándole y poniéndole más cosas. Claro, ahorita todavía está en desarrollo, pero es parte de la parte de innovación práctica, podría llamarle, a diferencia de la interesante plática que nos dictó el doctor Miguel Contreras. Entonces, esta como que sería la aplicación de toda esa parte de innovación. Eso sería todo por mi parte. Esperaría las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Nandayapa, por esta interesantísima conferencia y sobre todo por las aplicaciones prácticas que mostró de estas interfaces ápticas. Bueno, hay una pregunta que dejamos de la ponencia anterior del doctor Contreras, que creo que vale la pena que haya una respuesta de parte de ustedes dos, si me lo permiten. La pregunta es del profesor Roy Garchassin, y él dice lo siguiente. En la actualidad, ¿qué opinión le merece la instrumentación de la política científica en Venezuela? ¿Pudiese darnos algunos ejemplos? En su opinión, ¿cuáles serían las características de la innovación social? Bueno, esta pregunta amerita que se tenga un poco de conocimiento. En el caso del doctor Manuel Nandayapa, que no conoce quizás en detalle lo que sucede en Venezuela, pero es posible que una visión desde afuera pueda darnos algunas luces sobre este tema. Y por supuesto, el doctor Miguel Contreras, que sí conoce desde adentro lo que está sucediendo. Entonces, no sé si empezamos con el doctor Manuel Nandayapa y luego le damos la palabra al doctor Miguel Contreras. ¿Están de acuerdo? Muchas gracias. Yo creo que la parte de política científica, aquí en México se rige por medio del CONACYT. Es el centro o el organismo que rige este tipo de políticas, en conjunto con el gobierno, por supuesto. Y algo que hace CONACYT es proveer medios, tanto económicos como tecnológicos, para poder hacer innovación, ¿no? Entonces, también existen lo que son no sé, los mecanismos para poder hacer desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, nosotros podemos proponer nuevos desarrollos y lo que hace por medio del CONACYT y en la evaluación, nosotros nos evalúan para la parte de la comunidad científica. Aquí en México tenemos algo que se le conoce como Sistema Nacional de Investigadores y lo que se hace es de que el sistema nos evalúa continuamente y ahí nosotros entregamos de alguna forma esos desarrollos tecnológicos donde se muestra la parte de innovación. Por supuesto, también tenemos la libertad de poder, con nuestras universidades, por ejemplo, poder tener políticas para el caso de generación de patentes, por ejemplo. Entonces, nosotros también aplicamos ese tipo de cosas que utilizamos, de mecanismos de instrumentación que nosotros utilizamos para generar innovación, ¿no? Entonces, podemos también trabajar con grupos de otros países, pero tratando de establecer convenios. Podemos establecer contratos de colaboración con otros grupos de investigación y de alguna forma, en mi caso, que estoy ubicado en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Entonces, aquí nosotros tenemos también políticas internas que nos ayudan o nos motivan a poder hacer desarrollos tecnológicos, a tener cosas de innovación. Entonces, últimamente como que las políticas han permitido más que se generen muchas patentes, por ejemplo, y eso yo creo que es importante tanto para las universidades como para los países tener ese tipo de mecanismos, ese tipo de instrumentos.
No sé si más o menos responda la pregunta. Doctor Miguel Contreras, tu opinión, por favor. Sí, creo que, bueno, creo que es una pregunta que tiene, digamos, que es urgente para nosotros buscar respuestas en esa dirección, ¿no? Lo primero que podría yo decir en este caso es, está relacionado exactamente a dónde está ubicado en nuestro país, dónde están ubicados los desarrollos industriales más importantes, ¿no? Entonces, estos desarrollos industriales tienen y en este caso, la aglomeración vinculada con institutos tecnológicos, la aglomeración permitiría que hay problemas prácticos de producción de la industria y tienen algunos lugares como centros de investigación tecnológicos vinculados a resolver problemas prácticos. Esa interacción es uno de los elementos centrales que se dio cuando se discutía los distritos industriales, la relación entre aglomeración y centros de investigación, ¿no? Es decir, la aglomeración permitía que un conjunto de problemas prácticos entre industrias que son competidoras entre sí pueden ir desarrollando soluciones a problemas, ¿no? Soluciones a problemas. Pero ¿cuál sería para mí, en este caso, digamos, como la visión, esta visión, ¿no? Bueno, esta visión es que nosotros tenemos alguna, pues, históricamente, tenemos problemas que hemos heredado y tenemos problemas que no hemos resuelto, ¿no? Esos problemas heredados y esos problemas no resueltos son un elemento central para pensar una política industrial y una política tecnológica, ¿no? Entre los problemas, entre los problemas no resueltos, uno pudiera pensar que la elaboración de políticas a partir de lo que se llamó el MITI japonés, es decir, que es la relación entre industria, comercio, universidad, digamos, fue lo que permitió conjuntamente con una política que privilegiaba la ingeniería invertida, con una política que privilegiaba jurídicamente también la innovación, un poco por lo que decía el profesor doctor Manuel Nandayapa, que tiene que ver con promover también el uso de patentes, el uso de innovaciones y que dentro de los centros y que esa promoción esté vinculado también a problemas dentro del proceso de producción, ¿no? Entonces, lo que uno pudiera decir en esta dirección es convocar a quienes tienen responsabilidad con los procesos de innovación y con los procesos de desarrollo industrial. Convocarlos, porque ese primer elemento nos diría a nosotros cuán distanciados están algunos que forman parte de centros de investigación, de universidades, cuán distanciados están de los grandes dilemas de la industria y cómo esta distancia, en cierto modo, hace que esta autonomía de las universidades, autonomía, estoy diciendo, es autonomía respecto al proceso de producción. Esta autonomía de las universidades respecto a los problemas la hace completamente miope de cuáles son los problemas de orden macroeconómico en el cual nosotros pudiéramos estar hablando de el tema del rentismo. Entonces el tema del rentismo hizo que en nuestro caso fracasaran los procesos de industrialización por sustitución de importaciones y que ese fracaso, en cierto modo, estaba vinculado a la idea o a la posibilidad de que el Estado supliera a través de ayudas a las empresas que en cierto modo quebraban, ¿no? Entonces aquí hay un elemento que es de orden cultural
en el cual nosotros tendríamos que estar trabajando. Aquí voy a citar simplemente un viejo estudio del CENDES de la década de los 60. En ese estudio de la década de los 60 del CENDES, hablaba exactamente de, en cierto modo, de la desorientación y desvinculación de las élites nacionales de los problemas nacionales, de las grandes élites de los problemas nacionales. Entonces, la idea de convocar a quienes forman parte de los problemas sería como un primer paso, porque hay que elaborar una agenda, y esa agenda para el desarrollo de un sistema de innovación nacional creo que es hoy una tarea urgente. En el caso, como lo decía el profesor Manuel Nandayapa, cuando nosotros vemos que hay un centro tecnológico, un instituto tecnológico que está constantemente tratando de resolver problemas que están vinculados directamente con temas de inteligencia artificial y desarrollos de vanguardia en esta dirección, entonces nos indica que hay como un conjunto de problemas que están asociados a temas de vanguardia, ¿no? En el caso nuestro, no están vinculados a temas de vanguardia, sino también a temas de reconstrucción del tejido industrial y tecnológico del país. Y eso es hoy una tarea que es urgente, es urgente para nosotros, porque no podemos soslayar, sobre todo en ciernes de una cuarta revolución industrial, en ciernes exactamente de un punto de inflexión entre dos cosas, entre el cambio de la economía centrada en el combustible fósil y las economías digitales centradas en el silicio y en el litio y en el silicio. Entonces ahí estamos ante un cambio del paradigma tecnoeconómico que se está configurando a partir de principios del siglo XXI y que adquirió muchísima fuerza con la pandemia. Entonces, claro, un poco de manera muy simple, convocar a aquellos que son responsables de alguna forma, ya tanto sea por la producción de conocimiento, tanto por la inversión, tanto por la infraestructura, tanto por el desarrollo de servicios para resolver estos tipos de problemas. Hay una cosa, de todas maneras, que aquí aprovecho de colarme con una pregunta por el doctor Manuel Nandayapa, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema de la medicina y las operaciones a distancia, que entonces, si se han explorado en el caso mexicano las consecuencias jurídicas que tendría esto, que tendría exactamente esto, porque son temas que tienen que ver con elementos de bioética que son centrales para nosotros también. Muchas gracias, doctor Contreras. Voy a aprovechar también de colar una pregunta aquí con relación a la última que hacía Miguel. Dice la profesora Yemery que si el doctor Nandayapa conoce de alguna experiencia de herramientas hápticas usadas en laboratorios u hospitales para el manejo de la COVID-19. Ok. Sobre esa pregunta, primero voy a ver sobre la pregunta la última pregunta. Dice que hace algunos días estábamos platicando con unos colegas de la Ciudad de México que también sería evitar la transmisión del COVID utilizando herramientas hápticas. Bueno, podemos utilizar sistemas de teleoperación donde podamos manipular un paciente de tal forma que no seamos invasivos en el ambiente en el que se está desarrollando, donde está el paciente, y poder evitar ese tipo de transmisión utilizando las herramientas hápticas. O sea, se puede utilizar con un sistema de teleoperación sin herramientas hápticas, pero estaría siendo muy invasivo en el caso del paciente. Entonces, al quererlo manipular, no sentiría qué es lo que estoy tocando y cómo voy a tratar al paciente. De tal forma que en esta parte es importante poder tener esa sensación para no dañar al paciente, para ser menos invasivo,
para poderlo tratar de mejor forma. Entonces, hay cosas que se pueden desarrollar. Actualmente no se están desarrollando, pero, y quiero entender porque todavía el hecho de que tengamos un año en la pandemia, pues eso hace también que se empiecen a generar desarrollos, pero que todavía no se tenga toda esa herramienta, ¿no? Porque no se tenía un precedente para poder hacer esa manipulación, pero considero que sería muy importante tener esas herramientas. El doctor Miguel Contreras preguntaba no sé si me podría repetir otra vez la pregunta. Sí, si se han explorado en este caso de estas operaciones remotas, si se han explorado las consecuencias legales que tendrían exactamente en el caso de la experiencia mexicana. Ok. México, bueno, cabe aclarar que la parte áptica está en desarrollo, o sea que considerando que la parte visual y la parte auditiva ya tiene muchos años que se viene desarrollando en la comunidad científica, la parte del tacto todavía está en pañales, ¿no? O sea que todavía no se está aplicando del todo, pero le comento que la parte, por ejemplo, del robot Da Vinci, hay varios hospitales que cuentan con ese tipo de tecnologías acá en México, que yo considero que actualmente no se ha manejado tanto como una política científica para el manejo del paciente con robots, o para el manejo o cómo vas a interactuar el médico, pero considero que lo han mostrado como algo más seguro, pero como en todo caso, yo creo que va a existir o existe todavía un rechazo por parte de la comunidad médica de poder o de los pacientes, por ejemplo, de dejar que un robot me haga una cirugía, pues está todavía no se ha hecho, ¿no? O sea, todavía supongo que requiere todavía el manejo de esas políticas para que se permita hacer de una forma segura y de una forma que no se infrinja en derechos, ¿no? Para que los pacientes sean mejor tratados. Aunque tecnológicamente se ha demostrado que se tienen mejores herramientas con esos robots, pero falta todavía la parte donde se protejan los derechos de los pacientes aún más. Muchas gracias, doctor Nadayapa. Tenemos una pregunta que hizo ya algún rato el profesor Omar Valles y le dice directamente, ¿aplica usted esas tecnologías educativas a los trabajadores de esas maquilas para que dejen de estar empleados por sueldos ínfimos en empresas foráneas o piensa sustituirlos por robots? Actualmente, con esto del COVID, la industria aquí en Ciudad Juárez ha sufrido bastante en cuanto al no poder ir a trabajar, ¿no? Y antes en estos días anteriores, tuvimos otra emergencia, aparte de la pandemia, tuvimos una emergencia energética donde se dejó el suministro eléctrico y la parte de servicios de internet, la parte del servicio de gas, para nosotros. Y la verdad es que no, como que no habíamos sufrido todavía ese tipo de emergencias. O sea, en la pandemia sí, pero no podemos ir a trabajar, ¿no? No podemos ir a las maquiladoras, por ejemplo. Ayer, antier, estábamos teniendo temperaturas, sensación térmicas de menos 14 grados centígrados. Entonces se congelaron las tuberías y se puso en jaque a toda la ciudad, o a varias ciudades, porque hubo apagones muy, muy severos. Y veían las noticias, ¿no? De que la industria maquiladora había rechazado a sus trabajadores
pues porque no tenía gas, o sea, perdón, no tenía energía eléctrica, no tenía gas. Pero actualmente hay mucho trabajo en casa que se está desarrollando tanto en las maquiladoras como en la escuela, por ejemplo, todo se lleva en línea. Y yo creo que aquí es donde entraría este tipo de herramientas ápticas a funcionar, ¿no? Entraría en acción donde podría tener la herramienta para tener la sensación del ambiente remoto con el que estaría interactuando. Actualmente no se manejan esas herramientas como tal o se manejan solo para el tipo de desarrollo. También aquí en Ciudad Juárez sí hay centros de investigación de desarrollo de las empresas. O sea, hay secciones de algunas empresas que manejan desarrollo tecnológico, desarrollo científico. Y quiero pensar que esas empresas sí están un poco más adelantadas de tal forma que pueden llegar a manejar esas herramientas, pero actualmente desconozco si hay alguna que ya haya iniciado, porque sí podría ser posible, porque sí hay empresas alemanas, hay empresas estadounidenses que cuentan con el capital y con la tecnología, ¿no? Pero hasta ahorita desconozco eso. Gracias, doctor. Aquí tiene otra pregunta de la profesora Irama La Rosa. Le preguntaría a propósito de lo que acaba de exponer sobre las políticas científicas. ¿Qué tipo de políticas aplican para incentivar el estudio de las ciencias de la juventud, a las juventudes? Vinculado a lo anterior, ¿cómo fomentar pensamiento innovador en las infancias y juventudes? Eh, Actualmente, acá en México, por ejemplo, y también hay un programa que pueden participar otros países. No estoy seguro si Venezuela está dentro, pero hay un programa, por ejemplo, que se llama Programa Delfín, donde lo que se hace es invitar a estudiantes de niveles ya del pregrado que van terminando, donde les permite tener un acercamiento a los científicos y poder hacer desarrollos tecnológicos con innovación en conjunto con ellos. Actualmente, de hecho, en estos días está lanzándose esa convocatoria para los alumnos y donde uno tiene la posibilidad, uno como científico tiene la posibilidad de poder aparecer en ese catálogo de investigadores donde los alumnos de los últimos semestres tienen la posibilidad de acceder a esa interacción con los científicos. Entonces, para desarrollar algo, uno propone sus proyectos, los alumnos lo escogen en un catálogo de investigadores y puede uno, ellos tienen la posibilidad. En la universidad, aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se tienen diferentes programas de becas para trabajar con la comunidad científica, con los profesores que hacen investigación científica. Entonces, de alguna forma, becan a los alumnos y eso se lo asignan a los profesores y los profesores ya llevan un trato más cercano para desarrollar proyectos. Entonces, eso yo creo que en lo personal tengo algo de experiencia en eso, en mis estudios de pregrado, de hacer desarrollo tecnológico, de hacer desarrollo científico, y considero que es muy valioso para los alumnos, es muy motivador, promueve a que uno siga superándose y se siente uno bastante cómodo al tener que trabajar ya con científicos. Entonces, está la Academia Mexicana de Ciencias también, que también trabaja en un programa que se llama Verano con un científico, y lo que hacen es motivar a los alumnos y para que puedan participar con el científico, con el investigador en donde quiera que se encuentre en México. Entonces, considero que esos son buenos programas, buenas herramientas que motivan a los alumnos. Quiero pensar que el programa Delfín creo que sí está extendido a algunos países latinoamericanos. Muchas gracias, doctor. Aquí tiene otra pregunta de Ruth Oliveros.
de María Figueredo, habla de lo siguiente: ¿cuáles son los retos que se plantea para combatir las desigualdades desde el uso de las interfaces ápticas como herramientas educativas? Yo creo que como todo paradigma a vencer o nuevo, se tienen muchos retos a vencer, ¿no? Entonces hay desde la parte económica, la parte del reuso, de rehusarse a usar nuevas tecnologías, de poder desarrollar esa tecnología para que esté disponible, que sea accesible a cualquier alumno. Entonces, eso yo creo que son de los principales retos que se tienen, ¿no? Porque todavía no es fácil, como toda tecnología nueva, no es fácil poder acceder o poder construir porque no existe en el mercado como tal, pero yo creo que así como un teléfono inteligente que ahora es más accesible y uno se puede usar como herramientas. Entonces yo creo que poco a poco vamos a ir teniendo avances, vencer esos retos para que esa tecnología de interfaces ápticas se esté adicionando a la parte de educación. Gracias, doctor. Aquí hay un comentario de Ruth Oliveros, que creo que vale la pena que los dos conferencistas den al menos una pequeña opinión sobre esto, un pequeño relación sobre lo que dice la profesora Ruth Oliveros. Dice: todos los procesos de innovación tienen que estar enmarcados en el fortalecimiento del poder popular y así garantizar la transferencia de tecnologías libres, también reconociendo los conocimientos del pueblo. En tal sentido, debe existir una articulación institucional entre los entes del Estado. Se dirige luego a Manuel Nanda Yapa: súper importante que el estudiante, mediante el uso de las herramientas tecnológicas, pueda conocer la fuerza de aplicación de las teorías que son explicadas en clase y así almacenar en nuestros cerebros dicha información. Quizás empezamos con el doctor Manuel y luego con el doctor Miguel, una pequeña referencia a esto que indica la profesora Ruth Oliver. Bueno, yo creo que los paradigmas dentro de la educación, yo creo que se han ido venciendo cada uno de las nuevas formas de poder enseñar. Creo que se está uno planteando nuevos retos y cada vez se van adhiriendo a lo que ya se tenía de la educación tradicional. Y yo creo que esa parte poco a poco se va cambiando, ¿no? Es cambiante en todos los países, quizás en algunos un poco más lento, en otros más rápido. Pues depende, yo creo, mucho del acceso a la tecnología, pero esos paradigmas yo creo que se van renovando, se van cambiando, van apareciendo nuevos y eso va haciendo que actualmente se agreguen nuevas tecnologías, nuevas herramientas para la educación, ¿no? Entonces, yo creo que se mezcla tanto la parte de los estudiantes, del pueblo, qué tanta accesibilidad tiene, como de las políticas que tienen los gobiernos, como del nivel de desarrollo que tienen los países, las universidades que tanto van desarrollando. Yo creo que son las universidades y los centros de investigación vienen siendo los germinadores de esas tecnologías y al final, pues se van introduciendo poco a poco. En sí, yo creo que van a ir cambiándose conforme van los años, nos vamos adaptando a las nuevas herramientas, a las nuevas tecnologías y eso va a pasar indudablemente. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Doctor Contreras. Sí. Bueno, en principio es, digamos, una interrogante muy importante porque le permite exactamente ver como las contradicciones en las cuales nosotros nos encontramos en este momento a nivel global. Y dentro de esas contradicciones que nos permitimos a nivel global, una de las cosas que uno podría decir es la dialéctica que existe entre la apropiación, desposesión
y el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Es decir, la tarea de la apropiación, desposesión y el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Ahí, cuando el profesor Omar Ovalle me hizo la pregunta, yo le citaba el libro de Claude Lévi-Strauss, Pensamiento Salvaje. Y una de las cosas que denuncia el libro Pensamiento Salvaje es cómo determinadas ciencias tienen una deuda histórica, cognitiva y epistémica con procesos que ellos no elaboraron, sino son procesos que ellos sencillamente se apropiaron de esos procesos y luego lo convirtieron a través de la lingüística científica en otro conocimiento y lo elevaron a conocimiento científico. Ese proceso del cual narra Lévi-Strauss es un proceso que aparece muy claramente en el capítulo 11 del Capital con la acumulación originaria de Karl Marx y en el texto dedicado a la acumulación por desposesión de David Harvey. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurre allí? Vamos a poner un ejemplo muy claro con lo que está ocurriendo a nivel, en el nivel de las vacunas, ¿no? En el nivel de las vacunas, hay una cosa que es muy claro que está ocurriendo en este momento, es que, digamos, dado que las farmacias firmaron un protocolo en el año de 1992 con la Organización Mundial de Comercio que les permite desarrollar monopolios directos sobre conocimientos que ellos han trabajado, esos protocolos le permiten tener 20 años de monopolio y simultáneamente de estos 20 años de monopolio que tienen la industria farmacéutica, no le permite a los propios estados desarrollar. En el caso de ese tema, hay algunas aplicaciones que se pueden hacer. Claramente aquí esto no es una camisa de fuerza, pero depende de los estados ejercer ese poder. No permitir competidores nacionales inclusive dentro de eso. Por lo tanto, no permite el desarrollo de una industria farmacéutica nacional. Es decir, la industria farmacéutica nacional tiene severos problemas por la firma de este protocolo que fue en el año de 1992 de la Organización Mundial de Comercio que suscribieron la mayoría de los países hoy signatarios de ese acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo allí? Lo que ocurre, sencillamente, un poco lo que Rupp dice, es hay un conjunto de conocimientos, de procesos subjetivos que están vinculados con la imaginación instituyente, que están vinculados a los poderes creativos del pueblo, que sencillamente están sometidos a la lógica de la desposesión, ¿no? Mientras no existan mecanismos internos que permitan verdaderamente salvaguardar estos conocimientos no como un tema de folclore, no como un tema de una práctica, sino como un tema también de todos los sistemas de vida que están involucrados en este tipo de conocimiento, entonces podríamos, en cierto modo, tomar en consideración, es decir, el fondo ético y epistémico que tiene la interrogante que se hace Rupp, ¿no? Es decir, es una lógica en donde el capital aplasta cualquier forma de conocimiento alternativo y esa cualquier forma de conocimiento alternativo va socavando exactamente las posibilidades de respuesta desde las propias comunidades, desde las propias culturas de los propios pueblos a los problemas prácticos que se enfrentan. Aquí obviamente nos encontramos en otro conjunto de dilemas que no están contenidos en la pregunta que hace Rupp, pero quisiera también hacer un brief muy pequeño sobre cómo en la década de los 80, esto no está referido a la pregunta de Rupp, sino un brief pequeño, cómo en la década de los 80, un célebre libro escrito por un filósofo francés llamado Jean-François Lyotard, llamado La condición postmoderna, en ese libro se hablaba de cómo, o se escribió sobre cómo se está dando un desplazamiento hacia lo que él llamó en aquel momento el saber informatizado.
Ese desplazamiento del cual estaba hablando Jean-François Lyotard se terminó de concretar en el año 2007, porque en el 1986 Google, y terminó en el año 2007, iba subiendo progresivamente toda la información disponible en la nube, apropiándose de un conocimiento que no produjo, en el sentido de que nosotros pensamos que está bien lo que hizo Google, pero esos conocimientos, ¿verdad?, fueron sistemáticamente durante más de 20 años siendo montados al tema de la nube. Y ese proceso que culminó en el 2007, un poco cuando el 100% de todo el conocimiento disponible estaba en la nube, con lo cual también está el conocimiento que está y no está, es decir, aquel conocimiento que está proscrito para estar dentro de la nube. Ese proceso se fue consolidando hasta un poco citar a la investigadora de Harvard, Shoshana Zuboff, que nos dice exactamente que estamos en un cambio de paradigma que va a cambiar las formas de conocimiento que nosotros tenemos en este momento, y que eso va a ser una de las grandes tareas que nosotros enfrentamos para este próximo siglo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambos expositores, y en nombre de las autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y del ONTI, les agradecemos profundamente sus excelentes conferencias. Igualmente a la audiencia, fiel siempre con nosotros aquí, también su presencia en este momento, en estas dos conferencias muy interesantes, muy densas, y que constituyen material para el debate conceptual y político. Y en ese sentido les recordamos que esta conferencia o estas dos conferencias van a estar en nuestro canal de YouTube, y al mismo tiempo van a ser publicadas en los cuadernos de debate, que lo van a tener entonces por escrito también. Les recordamos que el próximo miércoles vamos a tener otras interesantes conferencias, y los esperamos a ustedes aquí en esta sala que ha puesto ONTI para el pensamiento científico, tecnológico, innovación, y para la política científica de Venezuela y América. Así que muchísimas gracias a todos, y los esperamos para la próxima miércoles. Muchas gracias. Saludos, Prudencio, saludos, profesor Manuel, saludos, Roy. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego, profesor Manuel, profesor Miguel. Gracias. Muchas gracias.